estamos de regreso acá. Este último segmento, solo para terminar de cerrar y algunas conclusiones acerca de estos temas. Dos cosas que nos quedan un poco ahí en el aire. Uno, la ampliación de la investigación. El tribunal exige una ampliación de la investigación hacia los que consideren son responsables de haber generado la política. Porque ustedes en la hipótesis, Javier, se plantea de parte del Ministerio Público que hay una política de Estado. Eso implica que no termina en ese nivel de responsabilidad y la presidenta del tribunal le hace ver al comisario Soto, le dice, usted no debía estar aquí solo, debía haber más gente. Hay ampliación de la investigación, se continúa más allá de los 3 casos que ya están abiertos en Europa. Bueno, Quique, en ese sentido todavía no conocemos la resolución final, tenemos que decirlo, hasta este viernes se dio la resolución final, no la hemos analizado todavía, qué implicaciones tiene en cuanto al seguimiento de la responsabilidad penal de otras personas. Lo que es cierto es que 3 personas están siendo procesadas, en este caso en Austria el señor Javier Figueroa está a punto de empezar un debate, está a punto de iniciar un proceso, a él pedimos la extradición para seguirlo juzgando en Guatemala, pero la justicia austriaca no la otorgó porque uno de los criterios para denegarla fue que se podía aplicar pena de muerte en Guatemala, entonces la extradición no se puede dar cuando hay un riesgo de que se aplique pena de muerte contra una persona que está siendo solicitada. En el caso de Erwin Spedisen también solicitamos la extradición, pero la misma justicia suiza tampoco dio a la persona porque no acostumbran dar a sus connacionales. Suiza es muy poco dada a extradiciones, y en el caso de Carlos Bielman, ahí fue la justicia guatemalteca la que se inhibió de seguir el proceso de extradición debido a que la justicia española ofreció garantías de juzgar en forma imparcial este caso y ya se presentó acusación también. Habría que esperar la sentencia, a que esta cobre firmeza y a ver qué otros cabos sueltos existen, a ver en qué termina el caso del señor Yamatei, que como te digo no está cerrado todavía. ¿Qué pasa con los casos que están afuera? Estamos colaborando con la justicia española, con la justicia austriaca, con la justicia suiza, aportando todos los medios de prueba que sean necesarios. Testimonios, peritos, también se está coordinando para que algunos testigos que declararon en el caso de Víctor Soto y compañeros que fueron condenados también lo hagan en los otros casos. Este proceso seguramente va a ser apelado por parte de la defensa, vamos a tener que defender la acusación y también nosotros vamos a apelar por la absolución que hubo contra 4 personas, a favor de 4 personas. Entonces el caso, si bien ya hay una respuesta judicial, todavía no ha terminado y no sabemos todavía hasta dónde puede extenderse este caso, pero las mismas investigaciones que hayan y la misma sentencia, cuando la conozcamos finalmente, podrá decirnos hasta dónde podemos extendernos. Algunos de los absueltos están vinculados a otros casos, además de los que ya fueron absueltos. El caso de Rosario Belgar estaba en otro, que también ya fue absuelta de otro caso. Que tampoco está firme todavía, sino que también está sujeto a otro tipo de apelaciones. Efectivamente, hay otros casos en análisis en el Ministerio Público relacionados con la misma estructura que podrían en determinado momento involucrar a estas personas. Eduardo, ¿tiene alguna implicación, de alguna manera, la sentencia condenatoria que hubo aquí en Guatemala en los casos en España, en Austria y en Suiza? Bueno, sí, podría tener implicación, dado que esta sentencia, cuando adquiera firmeza, después de los recursos de apelación especial, inclusive casación podría caber, e inclusive una acción extraordinaria de amparo, cualquier tribunal podría tener una sentencia ejecutoriada como un elemento de investigación, si no determinante, por lo menos sí valorativa desde el punto de vista de poder acreditar hechos que a su alcance no están poder tener a la vista. Yo quisiera acotar un poco más sobre este caso, Paulo. Para mí es un engaño del caballo de Troya. Es decir, se le vendió a la población una situación de que solo era un medio para alcanzar un fin como era el orden, pero aquí sostengo, eran otros propósitos, fue una ejecución extrajudicial llevada por parte del Estado y no es el único caso aislado. Como lo hemos venido platicando aquí en la mesa de discusión, de debate, hay casos en esa época que todos van en conexión. El caso del Boquerón, el caso de los nicaragüenses, todos esos casos tienen una conexión en común que se llama crimen de un Estado que se salió de control. Yo sostengo que ese tipo de actuación lucha de territorios por parte de grupos. Posiblemente. Recuerda que el Estado, cuando se debilita en sus instituciones, entiéndase poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo,
es un caldo de cultivo para cualquier grupo organizado. Y como decía Eugenio Raúl Zaffaroni, un tratadista de derecho penal argentino, no hay peor delincuencia organizada que la del propio Estado. En consecuencia, yo considero que en el caso de Pavón, llevado a otros ámbitos territoriales como es en España y Suecia, yo creo que sí debilita aún más el Estado, porque nos pone en trapos de cucarachas, por decirlo coloquialmente, dado que no somos ni capaces de poder investigar y lograr administrar nuestros propios casos. Yo considero que en el caso de los otros que están siendo enjuiciados en otros países, yo vaticino de que podría ser sentencias muy endebles, muy benignas, lamentablemente, porque son casos pero sí condenatorios en todo caso. Yo considero que en el caso de España no. En el caso del exministro de Gobernación, el señor Bielman, yo considero que ahí, con todo lo que he podido yo recopilar de información, considero que a él se le va a absolver. En los otros casos quizá no, pero las sentencias en esos países cuyo derecho penal va hacia un derecho progresivo, es decir, un derecho, desaparición del derecho penal, las penas van a ser penas endebles en comparación a la magnitud de lo atroz que fue la actuación en ese momento. Philip, cuando vamos al impacto político, en el lugar de los hechos, el día del evento, está el presidente de la República, está el ministro de Gobernación. No es simplemente sucedió bajo su administración, no. Estaba físicamente presente en el lugar cuando se cometieron los hechos. Es imposible no haberse dado cuenta de la forma en que se dio y no entender lo que había sucedido en el lugar. Hay una responsabilidad política, más allá de la penal, hay una responsabilidad política enorme el haber estado presente en el lugar donde ya en este momento, en esta primera instancia, hay una sentencia condenatoria contra agentes del Estado. Sí, aquí lo que, obviamente, cuando se recopile en los libros de historia el periodo de gobierno del presidente Berger, sobre esta sentencia pues ya se le puede colgar la caracterización de ser un régimen que bajo su régimen ocurrieron ejecuciones extrajudiciales. También vale la pena mencionar, hablando un poco el punto que hacía Estuardo hace un rato sobre el tema de la omisión, recordemos que incluso la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, en ese entonces dirigida por Frank Larroy, participó, acompañó en el proceso y creo que certificó que por lo menos en el traslado de reos no había ocurrido ninguna violación a los derechos humanos de los prisioneros. Entonces, también quiera que no, pues y aunque el gobierno no permitió que le acompañara la PDH, sí permitió que lo hiciera la COPRED. COPRED emitió este informe que de alguna forma exime de responsabilidades a los actores y a los agentes del Estado, pero el informe de la PDH es la que abre la puerta a la investigación, aún no habiendo acompañado el proceso. Sí, porque recordemos que al final, y como lo mencionabas al inicio, para el gobierno en ese momento la toma de Pavón y obviamente también la recaptura de algunos reos fugados del Infiernito se convierte en uno de los grandes logros en materia de seguridad. Muchos de esos logros se vinieron al traste en febrero del 2007 con el asesinato de los diputados salvadoreños y todo lo que ocurrió posteriormente, que eventualmente llevó a la salida de tanto Carlos Bielman como de Erwin Sperinsen al frente de las instituciones de seguridad. Pero el gobierno del presidente Berger culminó su periodo con una bandera de victoria por el tema Pavón. Al final, un poco el tema de las ejecuciones extrajudiciales fueron saliendo de forma gradual. Recordemos, en diciembre del 2006 es que la Procuraduría de Derechos Humanos emite un primer informe en donde cuestiona que la muerte de los reos probablemente no se produjo en una escaramuza, sino que fue una ejecución. Luego no ocurre nada por varios años y es hasta en el año 2010 cuando se reabre la investigación, cuando el periódico publica las fotos y el video con algunas de estas evidencias que no necesariamente concordaban con la hipótesis que se planteó originalmente, y luego hay incluso la publicación del libro Crimen de Estado del periodista costarricense Lafitte Fernández, con mucha información que le provee la exfiscal Giselle Rivera, en donde precisamente se empieza a sustentar la tesis de la existencia de estructuras que se
dedicaban específicamente a la ejecución extrajudicial. Entonces, al final lo que terminó sucediendo es que las evidencias que fueron construyendo la hipótesis de la ejecución extrajudicial y que sustentaron el caso, fueron saliendo de forma posterior al gobierno del presidente Berchel. Por eso, el gobierno durante su periodo no asumió ningún costo político, pero lo que sí es que si la sentencia queda firme y si efectivamente se sostiene que hubo una política de ejecuciones extrajudiciales, obviamente eso va a ser un asterisco a la gestión del presidente Berchel. Javier, solo para cerrar, este tipo de cosas es justamente la razón por las cuales se crea CICIG, para poder combatir ese tipo de estructuras paralelas. Definitivamente, y fue CICIG, de hecho, la Fiscalía Especial contra la CICIG del Ministerio Público, en coordinación con la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, la que inicia este caso con una acusación formal, tanto en Guatemala como en España, contra Carlos Bielman, sabiendo que ahí estaba viviendo él. Entonces, digamos, la CICIG, este sería un caso paradigmático, es un caso específico del mandato de la CICIG, donde estructuras del Estado procuran no solo los crímenes, sino también impunidad. Así es. Y por eso también te repito que están siendo investigados también ex fiscales del Ministerio Público, que posiblemente por eso haya sido que no se trabajó ese caso en muchos años, hasta que la PDH empezó a poner el dedo sobre la llaga y después viene CICIG y presenta la acusación, porque también había como un silencio, como una, digamos, se había logrado un consenso de que se cubriera eso como impunidad, como que hubiera sido un operativo exitoso, cuando en realidad lo que está de fondo son otro tipo de intereses, otro tipo de prácticas que debería ser juzgado, como está haciendo ahora. Gracias a los tres, es un tema complejo, un tema que despierta muchas pasiones de diferentes sectores, pero gracias a los tres por haber aportado al debate de este tema. Así que, a ti, Quique, por la invitación, muchas gracias. A ustedes también, gracias por nos acompañar esta vez. Es un tema complejo que despierta pasiones, imagino todos los mensajes de Twitter, al @Quique y a la página de Este Oeste que estarán llegando durante la semana, pero es un tema complejo, pero es un tema que tenemos que poder enfrentar y reconocer que si no es el Estado el garante de la vida, como lo dice la Constitución, ¿quién? Y si el mismo Estado es el que se convierte en el principal asesino en estos casos, aún siendo criminales como los que fueron asesinados en este caso, ¿quién puede después velar porque se cumple con la ley en Guatemala? Así que gracias por haber acompañado. Nos vemos la próxima semana acá en Este Oeste.